¿Sabías que Seth Godin está buscando una forma innovadora de comunicarse con su contenido? Al final del vídeo te digo cómo, pero antes déjame ponerte un poco en contexto. Con el aumento significativo de alumnos en Founders, uno de los retos que hemos tenido que abordar ha sido el de dar soporte a los casi 5.000 alumnos del máster de Inteligencia Artificial e Innovación que hemos lanzado con Microsoft. A mí personalmente me fascina cómo Notion y otras empresas están abordando este aspecto, con un enfoque en el autoservicio, pero no con sistemas de tickets o bases de conocimiento, no, eso por supuesto que lo tienen, sino que hablo de ir un poco más allá, con un apalancamiento brutal en la comunidad, y concretamente estoy hablando del metajuego. En el mundo del gaming, el metajuego es todo lo que surge alrededor del juego, contenido creado por usuarios, trucos, comunidades, foros, fanart, eventos, tutoriales, todo lo que te puedas imaginar. El metajuego es como el ecosistema que rodea un río, mientras que el río en sí, que es el juego, sigue su curso y tiene un flujo constante. Todo lo que surge alrededor, la flora, la fauna, los microclimas, es producto de la influencia del río, pero también tiene su propia vida. Estos elementos no solo existen debido al río, sino que interactúan entre sí, evolucionan y se adaptan. Bien, pues en Notion y en otras empresas similares también sucede esto. Un día tenía una duda sobre cómo hacer una fórmula en Notion y en lugar de abrir un ticket, busqué en un foro de Notion que no era oficial y me la resolvieron. Y aquí vemos una aplicación indirecta de la teoría de juegos. Los usuarios, en su propio interés, proporcionan soluciones reduciendo la carga sobre el sistema oficial de soporte de Notion. Cuando en su día quería aprender a utilizar la herramienta, me estudié los vídeos de August Bradley, que tampoco tiene nada que ver con Notion. Estos casos serían un autoservicio provisto por la comunidad y no por Notion directamente. El trabajo de Notion es fomentar ese primer frente de resolución de problemas para que no terminen en su sistema de ticketing. Los usuarios más avanzados de Notion son capaces de crear mejor contenido educativo sobre la herramienta que la propia empresa. Y no solo son capaces, sino que lo hacen. Y esto es un logro brutal. Y regresando a la teoría de juegos, esto se consigue dando incentivos a las personas. Los jugadores, que son los usuarios, actúan y reaccionan en base a los incentivos que se les presentan, optimizando así el resultado global de la partida, que es el uso y difusión de Notion. Y personalmente me parece muy inspiradora la historia de Ben Lang. Fue uno de los primeros usuarios de Notion, creó una página para que los usuarios pudieran compartir sus propias plantillas y las formas que tenían de usar Notion. Esta página empezó a tener tracción, 50.000, 60.000 visitas al mes, y también creó una página de Facebook sobre Notion. Y no trabajaba para Notion, pero estaba siendo un creador en su metajuego. Se puso en contacto con los fundadores y terminó trabajando para Notion. A esto lo llamo yo crearte un rol en la empresa. Esto es sobre todo habitual en una startup donde el pasto es grande para escoger, pero él lo hizo sin ser miembro de la empresa. Y todo esto lo explica en un webinar, donde además incide en que lo potente de Notion es que tiene una base de usuarios muy comprometida y apasionada debido a que hay muchísimos casos de uso y cosas que puedes crear con Notion. Hay mucha creatividad y a la gente, a la comunidad, le gusta mostrar cómo lo usan y ayudarse entre sí. De hecho, nos explica que la gente empezaba a conectarse en torno a Notion. En Corea, la comunidad quedó y creó su propio merchandising para un encuentro sobre Notion no oficial. Y los de Notion dijeron, ostras, esto es la leche. Reconocieron el valor y en lugar de centralizar o imponer directrices, apostaron por lo orgánico. En lugar de monopolizar el mercado de plantillas y recursos, Notion permitió que surgiera un ecosistema orgánico alrededor de su producto. Al hacerlo, evitaron desplazar la motivación intrínseca y las iniciativas espontáneas de su comunidad, incentivando a la comunidad a desarrollar este tipo de soluciones, el foro, las plantillas, tutoriales, contenido en general. Notion consigue reducir al máximo el uso de su sistema de soporte gracias a esta estrategia de fomentar y no ahogar iniciativas comunitarias. Lo que sí hicieron fue agrupar a los líderes de la comunidad para que estuvieran en contacto con el equipo de Notion, para compartir información sobre lo que estos líderes escuchaban en sus comunidades, darles incentivos también como financiación o acceso prioritario a nuevas funcionalidades. También crearon un programa de consultores certificados porque había muchas personas que se estaban ganando la vida con Notion, convirtiéndose así realmente en un market maker. Thomas Frank facturó 1 millón de euros vendiendo plantillas y otros creadores también están facturando mes a mes vendiendo plantillas a precios muy bajos. Estamos hablando de 2-3 euros por plantilla. También organizaron su primera conferencia, Block by Block Europe, y crearon una Community for Champions, un espacio para evangelizadores de Notion en empresas, reconociendo así la importancia de estos promotores internos. Están colaborando con influencers, especialmente en YouTube y en TikTok, y han publicado muchos más recursos educativos, lanzando su academia, que es gratuita para todos, donde además de cursos también hay webinars y guías de uso para que aprendas a usar Notion, y
no tengas que acudir ¿a dónde? A soporte. El apalancamiento en lo orgánico, con un foco en establecer unas buenas bases, es lo que ha permitido a Notion escalar a más de 20 millones de usuarios. Y estoy seguro que la mayoría de ellos nunca ha contactado con soporte. Y claro, teniendo esto en mi antena, el hablar del self-servicing sin parar de darle vueltas en mi cabeza, adivina, esta semana nos viene a trabajar a Kotaku Javi, otro ex Accenture, y que ahora es consultor independiente de ServiceNow. Y evidentemente al momento le saco el tema y le comparto mi perspectiva. Él me habla precisamente de que su objetivo es que nunca se tenga que abrir un ticket y me comenta lo de las knowledge bases, las bases de conocimiento. Pero claro, esto de los repositorios de conocimiento está muy a la orden del día, yo creo, en perfiles más técnicos. Pero para un perfil no técnico creo que falta un poco de educación, un poco más de facilidades. Y le digo, oye, ¿sabes que a ChatGPT 4 le puedes preguntar lo que quieras sobre ServiceNow y seguramente te dará una buena respuesta? Lo comprobamos y efectivamente, respuesta correcta. Pero luego me dice, ya, y cuando hay una customización del producto, es decir, ¿qué pasa cuando se ha hecho algo específico para un cliente? Eso ChatGPT no lo puede saber. Y ahí es cuando le digo que no, que ChatGPT no, pero lo que sí que puedes hacer es entrenar un chatbot que usa GPT y preguntarle directamente sobre lo que quieras. Y como habrá sido entrenado con tu información, no hará como un lorito, o como cuando consultas con una base de conocimientos que dice que vayas a una página donde parece que hablan de tu problema y quizás ahí encuentres una solución. No, el chatbot usa la información que tiene y sus capacidades para darte la respuesta ajustada a lo que tú necesitas. Es un just-in-time aplicado a tu conocimiento, al tuyo personal, al de la empresa, al del cliente, a lo que tú quieras usar para entrenarlo, y precisamente sin necesidad de pasarte semanas entrenando al chatbot, porque con GPT 3.5 ya va bastante fino desde el primer momento. Un minuto de silencio para el agente virtual de ServiceNow. Hoy en día ya existen muchos proveedores de chatbots que funcionan sobre GPT, que puedes entrenar muy fácilmente con la información que quieras. Por ejemplo, yo tengo la mayoría de mis chatbots en Chatbase, pero Chatbase no tiene integración directa con mi espacio de trabajo en Notion, y la verdad es que sería brutal poder conversar con mi segundo cerebro digital. Así que me puse a buscar y encontré un chatbot que sí tiene integración nativa con Notion. Busqué si alguien ya había creado algún tutorial y no encontré nada, ni en español ni en inglés. Nadie ha hablado de este chatbot, salvo un usuario de YouTube con pocos seguidores que resultó ser la cofundadora del producto. Así que me interesé por quiénes eran y resultaron ser una agencia que había lanzado este producto en modo bootstrapping, sin inversión, y ahora viene lo interesante. Seth Godin, el autor de La Vaca Púrpura, autor súper reconocido en el mundo del marketing, les había contactado para ver si podían hacerle un chatbot entrenado con toda la información de su blog para poder conversar con sus propias publicaciones. Bien, pues te informo que he publicado en YouTube una masterclass sobre cómo crear una herramienta para documentar en Notion y usar toda esa información para alimentar y entrenar un chatbot mediante una integración nativa para que puedas hablar con tu propio conocimiento. Te lo explico todo paso a paso. Y es que hoy en día hablar con tu segundo cerebro es muy fácil. Si no tienes un segundo cerebro digital, o si lo tienes y quieres dar un paso más allá y ser pionero o pionera en temas de productividad personal, te recomiendo que le des un vistazo al sistema operativo personal que he montado en Notion, el Digital Sapiens. Y si te gustan este tipo de vídeos, me ayudarías un montón si le das like o comentas, así le decimos al algoritmo que esto es interesante y a mí me da gasolina para traerte la semana que viene un nuevo Storytime del viernes. Nos vemos.